El Palacio de los Soviets iba a ser el centro de la nueva Moscú, ¿sí? Tanto así nueva que en varios congresos soviéticos lo que hacían era mención de Stalinodar, le cambiaban el nombre de Moscú a Stalinodar. Dar significa dote, regalo, dádiva. Entonces era la dádiva, el regalo de Stalin. Entonces en su centro, ¿sí? Ya no había puesto, pues ya no había lugar para edificaciones antiguas, el pasado religioso lo iban a tumbar, iban a levantar nuevas estructuras y en el centro, dominando todo, iba a estar el Palacio de los Soviets. Pero esto que tiene que ver con la Catedral de Cristo Salvador. Vamos para allá. Vamos a la época de las guerras napoleónicas y de hecho vámonos al 25 de diciembre de 1812 cuando terminó pues la guerra con Napoleón. El emperador ruso de ese entonces, Alexander Pavlovich, Alejandro I, juró construir un monumento en honor de la liberación y salvación del Imperio ruso. Este monumento debía ser un símbolo multinacional y debía conservarse por muchos siglos para que la gente en el futuro recuerde la victoria del pueblo ruso sobre las tropas enemigas. Con el tiempo la gente llamaría al monumento Templo Catedralicio Iglesia de Cristo Salvador. Bueno, esa era la idea original, pues en 1816 la Academia Rusa de las Artes abrió un concurso para el diseño del monumental templo este. En aquel concurso participaron los mejores, ¿no? Tanto rusos como extranjeros, y lo interesante fue que para sorpresa de todos, el ganador fue un joven arquitecto de ascendencia sueca llamado Carl Wittberg. Alejandro I estaba fascinado con el diseño de Wittberg, y aunque para aprobar el proyecto el emperador le pidió al joven arquitecto que tomara, ¿no?, la fe ortodoxa, y de hecho fue su padrino. Entonces Karl Magnus se despidió de su antiguo nombre y se convirtió en Alexander Lavrentievich Wittberg. Bueno, y entonces así él vería materializada su visión. Pero el detalle es que Wittberg también era un conocido, no directamente, pero él era muy cercano a los masones. Entonces el templo estaba, por decirlo así, sobrecargado de simbolismo, lo que trajo bastante polémica. Respecto al proyecto como tal, la idea era construirlo en lo alto de la colina de los Gorriones. Pues incluso Anton Chekhov, el gran escritor, dijo: quien quiere entender a Rusia debe ver desde aquí a Moscú. Y se realizó la ceremonia de la colocación de la primera piedra en 1817, precisamente en el 5º aniversario de la salida de los franceses de Moscú. Entonces, pues ya manos a la obra. Pero no, en aquel tiempo, ¿no?, el sitio de construcción quedaba muy en las afueras de Moscú, había incluso que cruzar el río, sí. Entonces los siguientes 7 años de construcción fueron bastante irregulares por la dificultad del terreno, había ríos subterráneos, suelo blando y además una malversación de fondos que luego sería demostrada. Y para colmo resulta que en 1825 el zar Alejandro I muere, fallece. Y a su hermano Nikolai Pavlovich, no le gusta para nada ni el diseño ni el costo de la obra de su difunto hermano. Así que se hicieron las cuentas, se hizo ahí toda una revisión, y la versión oficial es que el mismo Wittberg y el jefe de la construcción fueron acusados y tras 8 años de juicio fueron hallados culpables de abuso de confianza del emperador y daños al erario, así nomás. Entonces el ya no tan joven arquitecto fue exiliado a Viatka, ¿sí?, una ciudad que ahora se ubica a 896 kilómetros de Moscú. Aquí cito nomás. Bueno, y el templo, pues como casi nada había sido construido, el zar Nicolás I decidió hacer un nuevo templo, pero que ahora sí esté de acuerdo a su fe ortodoxa. Y para esa nueva obra pidió a su arquitecto personal, Konstantin Andreevich Thon, que se haga cargo, pero desde cero. Porque el emperador había elegido esta vez un nuevo sitio que estaba a orillas del río Moscú. La colina, de todas maneras, la colina de los Gorriones todavía estaba lejos. Entonces la construcción inició en 1838, pero avanzaba muy, muy despacio. Pero no te asustes, no tiene nada malo. Lo que sucede es que los escultores tenían sumo cuidado en cada detalle, en cada columna, en cada adorno, en cada estatua de mármol, en cada bajorrelieve, en cada medallón, en cada cosa. Porque llegó 1859, acabaron con todo lo que era el templo como tal, la construcción arquitectónica,
Y lo que es los adornos y incrustamiento de las esculturas, piedras preciosas, todo ese trabajo tardó 20 años más, imagínate. Entonces, cuando el templo estuvo terminado, ¿sí?, podía albergar tranquilamente 10,000 personas en las celebraciones especiales, porque a las misas regulares, ¿no?, acudían 7,000 creyentes desde todos los rincones de la Rusia imperial. Además de la naturaleza religiosa, la gente podía apreciar el arte, pues, en su máxima expresión. Y nada más, pues, en las paredes interiores del pueblo podía leer los nombres de todos los soldados y guerreros que sacrificaron su vida en las guerras napoleónicas, nombres que habían sido grabados en piedra y pintados por los mejores artistas. Como detalle especial, la gente también acostumbraba a escribir en las paredes del templo los nombres de sus parientes que también habían sacrificado su vida en aquellas guerras. Bueno, el tiempo pasó. Estamos ahora en los tiempos de la Unión Soviética, nación oficialmente atea. Muchos templos religiosos prácticamente fueron borrados de la faz de la tierra, y aquellos que no corrieron con esa suerte se convirtieron en museos, como el caso de la Catedral de San Basilio en plena Plaza Roja. Bueno, estamos hablando ya en la década de los 30, y Stalin, ¿sí?, quería modernizar el centro de Moscú, todo lo que era el Kremlin, los alrededores, como les dije al inicio, y como tú recuerdas, él quería algo monumental, algo enorme, ¿sí? Entonces, esta colosal obra, el Palacio de los Soviets, iba a ser el nuevo corazón de la nueva capital del Imperio Soviético. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el sitio para elegir? El sitio para construir, pues, lógicamente, donde estaba el templo de Cristo Salvador, la Catedral de Cristo Salvador. Así que, luego de 1 año y medio de retirar los escombros, ¿sí?, porque imagínate, con 2 detonaciones no lograron destruir la catedral, ¿sí?, y no con eso, en 1 año y medio estuvieron retirando escombros y empezaron la construcción del palacio. Se encontraron de nuevo con terribles dificultades geológicas, era particularmente difícil el suelo, arena lisa, ¿sí? El problema es que había que cavar un foso enorme para los cimientos, y eso demandaba una cantidad igualmente grande de hierro, que fue un recurso estratégico que debían traerlos de Siberia. Y también incluyó en la lentitud, ¿no?, del avance de la obra, el hecho de que empezaron a ejecutar un plan, ¿no?, de todo lo que era la construcción en el centro. Entonces iba avanzando lentamente, pero nos llega la Segunda Guerra Mundial, que no llegó hasta Rusia, sino hasta que se activó el Frente Oriental con la invasión, ¿no?, de Hitler en la Operación Barbarossa. Y este periodo empieza a afectar la Segunda Guerra Mundial y hace su ingreso a la Unión Soviética, se conoce aquí como la Gran Guerra Patriótica. Entonces, bueno, se acabó la guerra. No sabían, pues, qué hacer con el proyecto, porque la idea original del Palacio de los Soviets era deslumbrar y mostrar el poderío soviético, pero después de la guerra la Unión Soviética había mostrado su poder, entonces había perdido ya un poco su sentido y la actualidad del proyecto, pues. Entonces, entre órdenes y contraórdenes, y de paso la muerte de Stalin, el proyecto, pues, lo cancelaron definitivamente en 1961. ¿Y qué hacer? Pues tenían ahí un vacío ahí. Decidieron, pues, construir la piscina abierta más grande del mundo, pues la piscina Moscú. ¿Sí? Esta piscina tenía la plaza central, ¿sí?, la piscina central, la redonda, tenía un diámetro de 130 metros, ¿sí?, que tenía agua templada, agua calientita, durante los 365 días del año. Era una bestialidad. Bueno, resulta que pasó el tiempo, se acabó la Unión Soviética, y los onerosos, los altísimos costos de mantenimiento, sí, había que limpiar el agua, mantener, calentar, no, era un gasto brutal. Decidieron clausurar definitivamente la piscina en 1994, y ya con un grupo de entusiastas, y al fin y al cabo con el financiamiento no solamente de Rusia, sino de Ucrania y Belarus, decidieron rearmar, esta vez no rearmar, sino reconstruir, volver a levantar el templo de Cristo Salvador.
En este nuevo proyecto, ¿sí?, decidieron rechazar las estatuas originales y las placas de mármol que se habían guardado en el monasterio de Donskoy. Hasta el día de hoy están ahí, de ahí saco ya las fotos que fue a tomar. Entonces dijeron, no, para el templo, como es un templo moderno, no vamos a utilizar las placas antiguas. Entonces decían que, bueno, vamos a darle modernidad. Entonces supuestamente nadie va a notar la diferencia. Entonces, para las paredes no fueron hechas ya de mármol, sino son piedra blanca, ¿sí? Y los medallones que antes estaban esculpidos, ¿no?, en la fachada, ¿no?, ahora son de un polímero del siglo XXI, por decirlo así. Y las cúpulas ya no son de oro, ni bañadas en oro, sino que son nitrito de titanio de la era espacial. Pues recuerde que Rusia es la cuna de los viajes espaciales, entonces lógicamente tiene que haber algún tipo de representación ahí. Además se construyeron estacionamientos debajo del altar, entonces no hubo algún tipo de polémica, pero bueno, se solucionado, se cortaron las polémicas y, como puedes imaginar, esto no afectó en absoluto la obra, que se terminó de construir para 1999. Y el 31 de diciembre de 1999 se hizo la primera misa. Claro, acuérdate que venía el año 2000 y todos se preocupaban. La cosa es que el 19 de agosto del año 2000, ahí sí el templo fue consagrado como catedral. Y por eso su nombre oficial ahora es Templo Catedraliticio Iglesia de Cristo Salvador del Patriarca de Moscú. Aunque claro, hay gente que todavía sueña con el Palacio de los Soviets. Como te mencionaba al principio, antes había un sinnúmero de templos y cosas, ¿no?, en el centro. Y resulta que a orillas del río Moscova había un monasterio, un convento de monjitas, que era el monasterio Alexeevsky, el antiguo monasterio Alexeevsky. Y cuando Alejandro I decidió construir lo que su hermano, ¿no?, Nicolás I decidió construir la catedral ahí, pues desalojaron a las monjitas muy violentamente, y según cuentan, la hermana superiora pues maldijo ese lugar, que nada ocuparía el lugar del monasterio. Entonces, si hacemos cuentas, pues el templo original no duró. Lo que fue el Palacio de los Soviets ni siquiera llegó a construirse. Bueno, hay que dar los cimientos. Después la piscina no corrió con mejor suerte, se la cerró. Y la Catedral de Cristo Salvador, bueno, todavía tiene algún tiempito. Entonces, ¿será cierto? Bueno, ¿qué será lo que van a construir ahí luego? Esa es la pregunta. Muchas gracias por acompañarme en esta vuelta y un abrazo enorme aquí desde Moscú. Y el siguiente miércoles, un pequeño spoiler. No.